El mundo contemporáneo rechaza instintivamente cualquier forma de sacrificio. Vivimos rodeados de mensajes que prometen una vida sin esfuerzo, sin dificultades, sin renuncias. Parecería que el valor supremo del ser humano moderno es evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, quien desea seguir a Cristo descubre muy pronto una verdad completamente distinta. El sacrificio no es un enemigo, sino un camino. No es destrucción, sino purificación. No es pérdida, sino transformación interior. San José María Escrivá lo expresó con una claridad luminosa. Sin cruz no hay Cristo. Y si no hay Cristo, añadía, tampoco hay vida cristiana verdadera. Para el fundador del Opus Dei, el sacrificio es el terreno donde el amor demuestra su autenticidad. El amor que no sabe renunciar sigue siendo una emoción inmadura. El que acepta la cruz se vuelve sólido, fecundo y capaz de entregarse. El sacrificio, lejos de ser una tragedia, se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Así lo afirma San José María. El dolor, aceptado con fe, deja de ser dolor. Es amor. Esta frase, aparentemente paradójica, encierra una experiencia espiritual profunda. Cuando el alma deja de resistirse y comienza a ofrecer, la cruz pesa menos, porque la gracia interviene. El sufrimiento ya no es solo sufrimiento, es puente, es oración, es diálogo silencioso con aquel que también cargó una cruz y la amó. El cristiano auténtico no busca el dolor, pero tampoco huye de él cuando llega. San José María lo explica así. Acepta la voluntad de Dios con alegría, aunque cueste. La clave, dice, no está en sufrir más o menos, sino en cómo se vive aquello que Dios permite. La resignación amarga encierra, la aceptación confiada libera. El sacrificio cotidiano, el cansancio, la contradicción, el malentendido, el trabajo que exige más de lo que apetece, se convierte entonces en un altar interior. Allí el amor deja de ser un sentimiento abstracto y se convierte en entrega. Señor, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta que aparece repetidamente en Surco es la actitud fundamental de quien ha entendido que la santidad se construye precisamente en la disponibilidad ante Dios. San José María insistía en que el sacrificio es inseparable de la verdadera alegría cristiana. La alegría tiene raíces en forma de cruz. Esto no es poesía, sino teología vivida. El que abraza la cruz descubre que la alegría de Dios no es una emoción superficial, sino una paz profunda que brota de saberse en sus manos. La felicidad del mundo depende de que todo vaya bien. La alegría cristiana depende únicamente de amar. Por eso Escrivá repetía con fuerza: lo que no cuesta, vale poco. Dios no pide grandezas visibles, sino fidelidad en lo pequeño. Callar cuando apetece responder, sonreír cuando el cansancio pesa, ofrecer una molestia sin quejarse, trabajar con delicadeza aunque nadie lo vea. Estos sacrificios discretos, tan insignificantes a ojos del mundo, son tesoros inmensos ante Dios. El alma que se niega a sacrificar acaba encerrada en sí misma. Busca su seguridad, su comodidad, su propio interés, y cuanto más se protege, más se asfixia. En cambio, el alma que se abre al sacrificio encuentra libertad. Dar, dice San José María, es de almas grandes. Y cada vez que damos, dejamos espacio para que Dios entre. El mundo no entiende este lenguaje. En nuestra cultura, sacrificarse por alguien suele verse como debilidad o ingenuidad. Pero Cristo nos mostró lo contrario. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El sacrificio cristiano no es autodestrucción, sino amor llevado a su máxima expresión. Por eso San José María afirma: la cruz es el trono del amor. Cuando el cristiano une su sacrificio al de Cristo, participa de su obra redentora. Cada dolor ofrecido,
Cada renuncia silenciosa, cada esfuerzo fiel se convierte en semilla de vida para el mundo. En Es Cristo que pasa, Escrivá lo explica magistralmente. La cruz, cuando se acepta con amor, es siempre fecunda. Fecunda en el alma que la abraza y fecunda en aquellas que, misteriosamente, reciben la gracia derramada por esa ofrenda. No se trata solo de grandes sacrificios, enfermedades graves, sufrimientos profundos, pérdidas irreparables, sino de los pequeños actos que parecen insignificantes. San José María enseñaba que la santidad está hecha precisamente de esas pequeñas renuncias. Hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas. Todo es grande. Cuando se ofrece lo cotidiano, lo ordinario se transfigura. El sacrificio, además, revela qué ama realmente el corazón. Un alma que rechaza cualquier renuncia demuestra que se ama a sí misma por encima de todo. El que sabe sacrificarse, ama. Por eso Escrivá afirmaba sin rodeos: amar es querer el bien del otro, aunque cueste. Surco, número 989. No hay amor auténtico sin sacrificio, como no hay luz sin fuego. El sacrificio también purifica las intenciones. Muchas veces hacemos el bien esperando reconocimiento, gratitud o resultados visibles. Pero cuando el sacrificio se vuelve silencioso e invisible, Dios trabaja más profundamente. Procura que tus obras tengan siempre el sello de la pureza de intención, enseña San José María. Surco, número 12. El sacrificio purifica porque nos enseña a hacer el bien únicamente por amor a Dios. Y cuando la renuncia se hace por Él, incluso lo más pequeño se vuelve eterno. Dios guarda, uno por uno, todos esos sacrificios que nadie ve. La madre que vela al hijo enfermo, el trabajador que cumple con precisión, el joven que renuncia a un capricho para no herir, el anciano que ofrece sus limitaciones. Nada se pierde. No hay sacrificio inútil cuando se ofrece a Dios. Forja, número 753. El sacrificio también es escuela de libertad interior. El egoísmo nos hace esclavos de nuestro propio deseo. El sacrificio rompe ese círculo. San José María lo resume así: no temas al sacrificio, teme al egoísmo. Forja, número 810. El sacrificio libera porque nos enseña a no depender de lo que sentimos o deseamos. La libertad no consiste en hacer lo que apetece, sino en amar aunque no apetezca. Quien aprende a sacrificarse descubre una fuerza nueva. Ya no vive a merced de sus emociones, del cansancio o del estado de ánimo. Su eje interior es Cristo, no el capricho. En Es Cristo que pasa, Escrivá señala: la fortaleza se demuestra en la capacidad de sufrir por amor. Número 43. El sacrificio también nos asemeja a Cristo. Cada renuncia, cada dolor, cada contradicción une nuestra vida a la suya. Cuando sufres, estás más cerca de la cruz de Jesús. Camino, número 419. Y quien está cerca de la cruz está cerca del corazón de Cristo. Por eso el sacrificio, aunque duela, es camino de intimidad con Dios. No une solo el dolor, sino el amor con que se ofrece. Muchos santos han vivido esta experiencia. Cuanto más sufrían por amor, más cerca sentían a Cristo. Esto no es romanticismo espiritual, es la lógica del Evangelio. La cruz es la puerta por la que Dios entra en el alma, y el sacrificio abre esa puerta. En medio del sufrimiento, muchas personas se preguntan: ¿dónde está Dios? Pero San José María enseña lo contrario. Cuando te duele, es Dios quien te visita. Surco, número 862. No es que Dios esté lejos, es que precisamente en la cruz, Él se hace más presente, aunque sea de modo silencioso. En ese silencio, el alma aprende a confiar sin entender, a amar sin ver, a esperar sin sentir. Este es el comienzo de una sabiduría profunda, la sabiduría del amor obediente. Lo explicaba así el fundador del Opus Dei: acepta siempre la voluntad de Dios, aunque no la entiendas, aunque te cueste. Forja, número 135. Y al aceptarla, el alma descubre una paz
que supera toda lógica humana. El sacrificio, cuando se vive con fe, transforma la vida interior de un modo que ninguna otra realidad humana puede lograr. San José María insistía en que el sufrimiento no es lo más importante. Lo decisivo es el amor con que se acepta. En Forja, escribe: «Lo que da valor a la cruz no es el peso, sino el amor con que la llevas». Número 772. Esta perspectiva cambia completamente la experiencia del dolor. No se trata ya de aguantar por aguantar, sino de convertir la cruz en diálogo, en ofrenda, en comunión. En ocasiones, el sacrificio se presenta bajo la forma de trabajos monótonos, responsabilidades que parecen no terminar nunca, tensiones familiares o profesionales, problemas de salud o limitaciones personales. A los ojos del mundo, estos sufrimientos cotidianos no tienen valor alguno. Pero para el cristiano que los ofrece, se convierten en un tesoro. San José María recordaba: «Hijo mío, no hay trabajo pequeño, todo es grande si se hace con amor». Camino 813. Cuando el alma se acostumbra a encontrar a Dios en lo pequeño, en lo escondido, en lo que nadie aplaude, entonces la vida entera se convierte en oración. Y la oración, unida al sacrificio, tiene un poder misterioso. Santifica, transforma, fecunda. El sacrificio silencioso es, quizá, la forma más profunda de imitar a Cristo. En Es Cristo que pasa, Escribá explica: Jesús cayó en la cruz, y ese silencio era el acto más elocuente de amor. Callar cuando se podría responder, ser amable cuando se podría reaccionar con dureza, perdonar cuando se ha sido herido. Todas estas actitudes forman parte del sacrificio diario que Dios utiliza para transformar el corazón. San José María hablaba con frecuencia de la necesidad de no dramatizar el sacrificio. No se trata de un heroísmo ruidoso, sino de una fidelidad discreta. No exageres tus penas, exagera tu amor. Escribe en Surco, número 236. Esta frase resume una espiritualidad profundamente cristiana. Lo importante no es sentir el peso, sino amar en medio de él. El sacrificio también revela la verdad interior de cada persona. Las palabras pueden engañar, los sentimientos fluctúan, pero el sacrificio, cuando se vive con constancia, revela qué ocupa realmente el centro de nuestra vida. Por eso San José María decía: «Dime cuánto sabes renunciar y te diré cuánto sabes amar». Forja, número 530. Una persona que es incapaz de sacrificarse vive centrada en sí misma. Quien sabe renunciar, sabe amar. En la vida espiritual, el sacrificio está íntimamente unido a la purificación del corazón. El apego a nosotros mismos es tan profundo que solo mediante renuncias pequeñas, pero repetidas, aprendemos a despegar el alma de lo que la encierra. San José María explica: «El sacrificio es el cincel con que Dios lima tus aristas». Surco, número 799. Cada renuncia realizada con humildad nos vuelve más simples, más limpios, más disponibles para la gracia. Hay, además, una dimensión apostólica en el sacrificio cristiano. Cuando un cristiano ofrece su sufrimiento por los demás, participa activamente en la obra redentora de Cristo. Escribía Escribá: «Ofreced vuestro trabajo, vuestra alegría y vuestros dolores. Todo tiene valor si se une a la cruz». Es Cristo que pasa, 110. En un mundo que a menudo rechaza a Dios, los sacrificios ocultos de los fieles sostienen silenciosamente a la Iglesia y atraen gracia sobre muchas almas. Podemos pensar en tantas situaciones de la vida ordinaria. La madre que se levanta varias veces en la noche para atender a su hijo, el esposo que renuncia a una comodidad para servir a su familia, el trabajador que soporta con paciencia la exigencia laboral, el enfermo que ofrece sus dolores por quienes ama, el joven que mantiene la pureza interior a costa de sacrificios concretos, el estudiante que persevera en el esfuerzo sin rendirse. Todo eso, ofrecido, tiene valor eterno. San José María lo resume en una frase sorprendente: «En el sacrificio humilde está la fuerza del cristiano».
Amigos de Dios, número 201. La fuerza, no la debilidad. Porque el sacrificio hecho por amor no rompe, sino que fortalece. No encierra, sino que libera. No destruye, sino que construye desde dentro. El sacrificio también es camino hacia la paz interior. A menudo pensamos que la paz es ausencia de dificultad, pero la experiencia cristiana demuestra lo contrario. La paz viene de la conformidad con la voluntad de Dios. Escribá escribe: la paz no consiste en no tener dificultades, sino en aceptarlas con amor. Forja, número 304. Cuando el alma deja de pelear contra lo que no puede cambiar y lo ofrece a Dios, experimenta una serenidad nueva, más profunda que cualquier bienestar emocional. En este proceso, la paciencia juega un papel decisivo. San José María llama a la paciencia penitencia blanca, refiriéndose a esa capacidad de soportar con serenidad las contrariedades cotidianas. La paciencia es una forma de mortificación que purifica el alma. Surco, número 909. Cada vez que soportamos sin quejarnos una molestia, estamos ejercitando una caridad silenciosa. La impaciencia, en cambio, revela un corazón todavía poco maduro espiritualmente. Queremos resultados inmediatos, soluciones rápidas, cambios instantáneos. Pero Dios trabaja lentamente, de forma artesanal, y solo la paciencia nos permite seguir su ritmo. El sacrificio paciente nos hace humildes. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos la gracia, que dependemos del amor misericordioso de Dios. La soberbia no soporta la cruz, la humildad la abraza. Por eso Escribá afirma: el corazón humilde es el más amado por Dios. Amigos de Dios, número 94. La cruz, aceptada sin rebeldía, quiebra el orgullo y abre espacio para la gracia. A veces la cruz pesa tanto que el alma siente que no puede más. En esos momentos, Cristo se hace más cercano. San José María lo expresa con ternura. Cuando no puedas más, cuando te sientas abatido, repite despacio: Señor, en ti confío. Forja, número 843. El sacrificio nos enseña a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. El sacrificio también nos educa en la libertad interior. Vivimos muchas veces esclavizados por nuestros gustos, nuestros planes y nuestros deseos. El sacrificio nos enseña a soltar, a desprendernos, a elegir el bien incluso cuando no coincide con lo que querríamos en ese momento. Como dice Escribá, la libertad se conquista sacrificándose. Surco, número 977. La renuncia fortalece la voluntad y dilata el corazón. El sacrificio cristiano está lleno de esperanza. No es un sacrificio oscuro, desesperado o fatalista. Es sacrificio iluminado por la resurrección. La cruz de Cristo no terminó en fracaso, sino en victoria. Por eso, cada vez que abrazamos la cruz, lo hacemos mirando al amanecer del domingo de Pascua. En Es Cristo que pasa, leemos: la cruz y la resurrección son inseparables. Quien abraza la cruz, abraza la vida. Número 95. El sacrificio, de hecho, es fecundo. Puede no notarse a primera vista, pero todo sacrificio ofrecido genera frutos invisibles: conversiones, paz, reconciliaciones, esperanza nueva. El propio San José María lo afirmaba: ningún sacrificio se pierde cuando se ofrece por amor. Forja, número 753. Dios recoge cada lágrima, cada esfuerzo, cada renuncia, y la convierte en semilla de gracia para el mundo. En ocasiones, esta fecundidad no se verá en esta vida. El cristiano debe confiar en la palabra de Dios, que actúa en silencio. La vida espiritual está llena de frutos que solo veremos en el cielo. Dios trabaja en lo escondido, decía San José María. Surco, número 141. Quien se sacrifica por amor se convierte en instrumento de Dios, en cauce humilde por el que pasa su gracia. Estas almas, aunque desconocidas,
sostienen silenciosamente a la Iglesia. En Amigos de Dios, Escribá escribe: el mundo está lleno de almas buenas que, ofreciendo sus sacrificios, hacen que la Iglesia crezca. Número 205. El sacrificio, además, nos une profundamente a los demás. Cuando sufrimos por alguien o cuando ofrecemos algo por él, nuestro amor se hace más puro, más fuerte, más parecido al de Cristo. En Forja leemos: ama hasta que te duela, entonces tu amor será auténtico. Número 798. Quien ama está dispuesto a sacrificar tiempo, comodidad, deseos, preferencias. Amar siempre cuesta, pero ese coste es precisamente lo que hace al amor verdadero. Y cuando el sacrificio se ofrece por los demás, se experimenta un misterio. Cuanto más se da, más se posee. Cuanto más se entrega, más se recibe. San Josemaría decía: dar es crecer, dar es vivir. Forja, número 42. La generosidad abre el alma a una alegría que el egoísmo jamás podrá ofrecer. El sacrificio cristiano no es una carga sin sentido. Es camino, es escuela, es unión. En él, el alma aprende a mirar como mira Cristo, a amar como ama Cristo y a confiar como confía Cristo. Quien rechaza sistemáticamente todo sacrificio se encierra en una cárcel interior. Quien lo acepta por amor descubre, a veces lentamente, a veces de golpe, que la cruz no es un obstáculo, sino un puente. La cruz es, por encima de todo, un lugar de encuentro. En Es Cristo que pasa, San Josemaría escribe: la cruz no es un peso muerto, es un abrazo de Dios. Cienta visión cambia completamente la experiencia de sufrimiento. Lo que parecía abandono se convierte en presencia. Lo que parecía derrota se vuelve victoria interior. Lo que parecía oscuridad comienza a iluminar desde dentro. Por eso Escribá insistía en que el cristiano debe mirar la cruz con ojos nuevos. No con miedo, sino con amor. No como amenaza, sino como oportunidad. No como castigo, sino como lugar de crecimiento espiritual. La cruz es la escuela del amor. Leemos en Forja, número 762. En esa escuela, el maestro no es otro que Cristo mismo. Cada vez que un cristiano ofrece un sufrimiento o una renuncia, se une al misterio del Calvario. No es una metáfora poética, sino una realidad espiritual profunda. En Amigos de Dios, Escribá afirma: en la cruz, Jesús te espera siempre. La cruz personal, aquella que cuesta, aquella que pesa, es precisamente el punto donde el alma puede entrar más hondamente en la intimidad divina. El sacrificio también ilumina la verdad sobre nosotros mismos. Cuando todo va bien, resulta fácil creer que somos fuertes, generosos, pacientes. Pero el sufrimiento revela nuestras fragilidades, nuestras resistencias, nuestro verdadero amor. Sin embargo, esa revelación no es para humillarnos, sino para transformarnos. San Josemaría escribe: la cruz te enseña quién eres y quién puedes llegar a ser con la gracia. Surco, número 782. La cruz, por tanto, es espejo. Pero es un espejo que no refleja solamente la debilidad, refleja también la grandeza que Dios quiere obrar en el alma. El sacrificio, cuando se acepta como camino, se convierte en lugar de crecimiento, de madurez, de fortaleza interior. Una de las enseñanzas más profundas de San Josemaría es que el sacrificio nunca es estéril. Incluso cuando no se ve el fruto, incluso cuando parece inútil, incluso cuando el alma no siente nada. Nada se pierde cuando se ofrece a Dios. Forja, número 753. Dios recoge cada acto, cada lágrima, cada renuncia, y la convierte en semilla de vida para muchas almas. El sacrificio es fecundo porque participa del amor redentor de Cristo. Él no salvó al mundo con discursos, sino con la entrega silenciosa de su vida. Cristo nos salvó con la cruz,
no solo con palabras. Recuerda Escribá en Es Cristo que pasa, número 95. Por eso, cuando un cristiano ofrece su propia cruz, participa, de manera misteriosa pero real, en la obra de la redención. Esto significa que tu sacrificio tiene impacto, en tu alma, en tu familia, en personas que ni siquiera conoces. El sacrificio es como una semilla que cae en tierra. No se ve el proceso, pero germina, crece, da fruto. A veces el fruto es interior, paz, fortaleza, humildad. Otras veces es gracia derramada sobre otros. Uno de los frutos más hermosos del sacrificio es la caridad madura. Amar cuando todo es fácil no revela el corazón. Amar cuando cuesta, sí. San José María escribe: La medida del amor es amar sin medida. 532. El sacrificio abre el alma a una nueva forma de amar, más generosa, más gratuita, más parecida a la de Cristo. Por eso Escribá decía: La caridad no es sentimiento, es sacrificio. Surco, número 947. Quien ama de verdad se ofrece, y quien se ofrece se transforma. El sacrificio también es escuela de desapego. Todos, de una manera u otra, tendemos a aferrarnos a lo que consideramos nuestro. Nuestros planes, nuestras comodidades, nuestra reputación, nuestras preferencias. El sacrificio nos educa para soltar. Y cuando soltamos, Dios llena ese espacio con su gracia. Apegarse a las cosas estorba el alma, dice San José María. El sacrificio libera porque despeja el corazón. El sacrificio también nos enseña a vivir con propósito. En un mundo que gira en torno al placer inmediato y al bienestar emocional, el sacrificio recuerda al alma que existen bienes más altos: la santidad, la fidelidad, la misión. Escribá escribe: No hemos venido a esta vida a buscar comodidad, sino a luchar por amor. El sacrificio nos reorienta continuamente hacia lo esencial. Nos recuerda que estamos llamados a amar, no a instalarnos, a servir, no a escondernos, a dar fruto, no a vivir para nosotros mismos. En ese camino, la cruz no es solo un peso, es una compañera. San José María la llama así: La cruz es compañera fiel, si tú la amas. 782. Y como toda buena compañía, la cruz enseña, corrige, sostiene, fortalece. Una de las experiencias más sorprendentes de la vida espiritual es que, con el tiempo, la cruz deja de intimidar. Lo que antes era rechazo se convierte en entrega. Lo que antes era miedo se convierte en confianza. Lo que antes era oscuridad se convierte en luz interior. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca, sino que se transfigura. En palabras de Escribá, la cruz, cuando se ama, deja de ser pesada. 699. En efecto, el sacrificio amado se vuelve ligero. No por falta de dolor, sino porque el amor sostiene. El amor no elimina el peso, pero lo convierte en camino. Este es un misterio que solo entiende quien ha amado en serio. El sacrificio personal también ilumina el corazón con una forma nueva de esperanza, porque cada renuncia une la vida del cristiano a un destino eterno. Esta perspectiva cambia radicalmente cómo afrontamos las dificultades. En Es Cristo que pasa, leemos: Después de la cruz viene siempre la resurrección. No es una promesa sentimental, es la lógica misma de Dios. Por eso, cada sacrificio cristiano, aunque parezca oscuro, contiene una promesa. Nada queda perdido. Todo, absolutamente todo, puede ser transformado en gracia cuando se ofrece con fe. El sacrificio también educa al alma en la obediencia amorosa. No se trata de una obediencia servil, sino de una confianza madura. En Forja, San José María afirma: Obedecer a Dios es descansar en su amor. El sacrificio, especialmente cuando no entendemos del todo,
se convierte en un acto radical de fe. Acepto porque confío, y confío porque sé que Dios me ama. Con el tiempo, la obediencia engendra paz, la paz engendra fortaleza, y la fortaleza engendra alegría. Por eso Escribá dice: la cruz es el camino más corto hacia la alegría. Parece una contradicción, pero es justamente lo contrario. La cruz purifica, libera, vacía el corazón de lo que estorba y lo llena del amor de Dios. El sacrificio también nos inserta en el misterio de la Iglesia. Muchos cristianos nunca sabrán el bien que hacen al ofrecer sus sufrimientos por el mundo, por los sacerdotes, por su familia, por las almas necesitadas. San José María decía: el sufrimiento escondido es la fuerza de la Iglesia. Estas almas silenciosas sostienen misiones, vocaciones, conversiones, reconciliaciones sin que jamás se conozca su nombre. Esta es la grandeza del sacrificio cristiano. Opera en secreto. Como la semilla bajo tierra, que germina sin ruido. Como la levadura, que transforma toda la masa desde dentro. Como el amor de Cristo, que salvó al mundo desde la humildad del Calvario. Finalmente, el sacrificio abre al alma a un horizonte eterno. Cada renuncia hecha por amor tiene la huella de la eternidad. En Forja, Escribá escribe: todo lo que se ofrece a Dios permanece para siempre. Esta frase contiene una esperanza inmensa. Nada de lo que sufres por amor se pierde, nada cae en el vacío, nada se borra. Dios lo guarda, lo transforma y lo devuelve multiplicado. Por eso, al final del camino, el cristiano descubre que el sacrificio no era una amenaza, sino un regalo, no un castigo, sino una invitación, no un peso, sino un privilegio. Participar en la obra de Cristo y ser instrumento de su amor en el mundo. Si este mensaje toca tu corazón, recuerda la exhortación de San José María: ama la cruz, porque en ella está el amor. Y si lo deseas, ofrece ahora tu propia cruz, la que más cuesta, la que pesa, la que no has elegido, diciendo: Señor, todo por ti. Haz de mi sacrificio una ofrenda de amor.